Muy bien. Abra su Biblia en Romanos, capítulo 15. Vamos a continuar con nuestra serie. Estamos a poco de cerrar, después de casi 3 años, cerrar la enseñanza alrededor de esta carta, y nos sentimos profundamente, creo yo, bendecidos, animados por lo que esta carta ha sido para nosotros. Romanos capítulo 15, si tú tomas notas, el mensaje para hoy es la oración y la providencia de Dios. La oración y la providencia de Dios. Romanos capítulo 15, versículos 30 al 33. Eso vamos a terminar más bien de revisar esta porción. Hace 3 semanas empezamos a explorar estos versículos y la meta hoy es poder concluir esto. Pero para que esto suceda, yo necesito traer a tu memoria lo que hemos platicado hace 3 semanas. Tú recuerdas que Pablo deseaba llevar el evangelio hacia España, que se encontraba en la frontera occidental con el Imperio Romano. Pero antes de llegar a España, que era la meta de Pablo, el propósito de Pablo, él quería visitar a los creyentes que se encontraban en Roma. Entonces él se encontraba probablemente en Corinto y quería viajar a España, y antes de llegar a España quería pasar por Roma. Pero en este pensamiento, en este itinerario que Pablo estaba construyendo, se levanta una ofrenda de los hermanos de Macedonia y Acaya para los hermanos que estaban en necesidad en la ciudad de Jerusalén. ¿Tú recuerdas esto? Pero esto iba a afectar lo que inicialmente tenía programado Pablo. Entonces, Pablo se encontraba probablemente en Corinto, quería viajar a España y quería antes pasar por Roma, pero ahora necesita ir a Jerusalén, que estaba al otro lado de donde era inicialmente el plan, donde él quería dirigirse. Observa conmigo el versículo 25 para empezar a entrar en contexto. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres entre los santos que están en Jerusalén. Entonces tú observas que hay un ajuste al itinerario de Pablo, y entendiendo que probablemente él estaba escribiendo esta carta desde Corinto, la travesía que él iba a tener era significativa. El viaje que él iba a realizar era no solo peligroso, como hemos observado, sino que era un viaje extremadamente largo. Y permíteme recordar esto contigo. Para viajar de Corinto a Jerusalén, él debía viajar 1290 kilómetros en barco. Y luego para dirigirse de Jerusalén a Roma eran más o menos 2415 kilómetros. Su tercer tramo de Roma a España eran aproximadamente 1125 kilómetros. Estamos hablando de un viaje para realizar todo esto que él tenía en mente de 4830 kilómetros, pero en barco. Si algún tramo él lo iba a hacer por tierra, esto significaba un viaje mucho más largo y por lo tanto de mayor tiempo. Quiero también recordar contigo algo que es importante, y es la edad de Pablo. Pablo tenía 54 años de edad. 54 años de edad e iba a emprender este gran viaje. Entonces él había recorrido ya antes múltiples viajes en condiciones precarias, condiciones peligrosas, pero movido por el anhelo de establecer iglesias. Movido, escucha bien, por el deseo de plantar iglesias, establecer iglesias. Ese era el motor, el corazón que mantenía en movimiento la vida de Pablo. Él observaba 1000 kilómetros, pero con la posibilidad de poder plantar una iglesia. Y él decía, no hay problema, yo lo hago. Hay peligros, hay adversidad, hay condiciones precarias en este viaje, pero no hay ningún problema. Yo lo voy a hacer. Que era lo que movía el corazón de Pablo. ¿Tú recuerdas? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Él fue conmovido por esta gracia recibida por el Señor,
que él sentía, dice Romanos, deuda para con aquellos que eran gentiles, para con los judíos, para con los sabios, para con los necios. Él sentía la deuda de proclamar el evangelio. Este era el motor en el corazón de Pablo que lo impulsaba, que lo motivaba, que lo alentaba a seguir adelante. Y aquella vez, hace 3 semanas, hicimos una pregunta. ¿Qué te mueve a ti para proclamar el evangelio? ¿Qué es aquello que te impulsa para llevar el evangelio a aquellos que no han escuchado? Pablo dice, debe ser la gracia recibida. La gracia recibida, la salvación que nos ha sido dada gratuitamente, debe ser el detonador en nuestros corazones que nos empuje a proclamar el evangelio. Establecimos también que los viajes en aquellos días eran diametralmente distintos a los que hoy tenemos. De hecho, observamos el capítulo 11 de 2 Corintios, donde Pablo resume todas sus travesías en una sola palabra, y es peligro. Es peligro. 2 Corintios capítulo 11, versículos 26 al 28. 2 Corintios capítulo 11, versículos 26 al 28 dice, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Esta palabra peligro resume de manera perfecta el tenor de lo que implicaba los viajes de Pablo. Pero aún esta descripción que hace Pablo no lo detuvo. En ningún momento esto detuvo a Pablo. Y podríamos añadir además el hecho de que aparentemente, por la descripción en Romanos, él tenía una enfermedad. Cualquiera sea esta, aún su propia condición física no lo detenía. Un dolor de cabeza para Pablo no era razón para detenerlo. Como sucede hoy, que un dolor de cabeza me impide ir a congregarme porque me duele mi cabeza. Siento un pequeño malestar, mejor no voy. No, Pablo diría no. Eso no es suficiente razón. Y es más, no hay ninguna razón para detenernos en la proclamación del evangelio, en proclamar la gloria de nuestro Salvador, de nuestra salvación recibida otra vez por sola gracia. Este es el motor. Este es el motor en la vida de Pablo y ese debe ser el motor, el impulso en nuestras vidas, la gracia recibida. Observa 2 Timoteo capítulo 2, versículo 10. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Todo lo soporto. Estoy dispuesto a la adversidad. Estoy dispuesto al dolor. Estoy dispuesto, por la descripción de Pablo, al sufrimiento. ¿Cuál la causa? Por amor a los escogidos. Por amor a aquellos que van a escuchar el mensaje del evangelio y van a creer en sus corazones. Otro aspecto que observamos hace 3 semanas es la narrativa bíblica alrededor de los hermanos de Macedonia y Acaya. Los hermanos en Jerusalén, que primariamente eran judíos, estaban pasando por una extrema necesidad. Y esta necesidad en medida fue a causa de su fe. Ellos estaban siendo perseguidos, ellos estaban siendo expulsados, despedidos, desalojados de sus propias casas, de sus hogares, y empezaron a experimentar una profunda necesidad. Los hermanos de Macedonia y Acaya eran principalmente gentiles que llegaron al evangelio.
Y lo que Pablo está haciendo acá, mucho más allá de llevarles una ofrenda, de llevarles ayuda, es que había todavía cierta fricción entre los judíos cristianos y los gentiles que habían llegado a ser también cristianos. Pablo quería llevar personalmente esta ofrenda a los hermanos judíos que estaban en Jerusalén, de los hermanos de Macedonia y Acaya, para hacerles entender que la misma gracia que experimentaron los judíos alrededor de la obra de Cristo es la misma gracia que experimentaron los gentiles en un momento. No son dos rebaños, es un solo rebaño. No tienen dos pastores distintos, es un solo pastor, un solo Salvador, un solo Señor. Este es el corazón de Pablo. No solo la motivación de llevar el evangelio, como dijo Pablo, a lugares donde este evangelio no había sido proclamado, sino la necesidad en su corazón de velar por las necesidades, en este caso de la iglesia en Roma. La preocupación por la proclamación, la preocupación por cuidar de las necesidades de sus hermanos en la fe y en este contexto de los hermanos que se encontraban en Jerusalén. Con esto en mente, vamos a Romanos capítulo 15. Vamos a revisar los versículos 30 al 33, que es la porción que dejamos pendiente hace 3 semanas. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí, para que sean librados de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con ustedes. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Yo creo que al momento de observar estos versículos podemos determinar 2 ideas centrales que Pablo quiere comunicar. Tú puedes observar más seguramente, pero permíteme darte las 2 ideas que creo se encuentran en estos versículos. Primero, los principios de oración que regulaban la vida de Pablo, que si lo hablamos, solo voy a traer a tu memoria este punto. Y segundo, las peticiones de Pablo, escucha bien, y la providencia de Dios. Las peticiones de Pablo y la providencia de Dios. Primero, los principios de oración que regulaban la vida de Pablo. Observa conmigo el versículo 30. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí. Yo no sé si logramos captar, observar el entendimiento que Pablo tenía respecto a la oración al momento de invitarles a los hermanos de Roma a orar junto con él. Recordemos que Pablo creía firmemente, profundamente en la soberanía de Dios, en el control de Dios sobre todas las cosas. Esto es la convicción de Pablo, la soberanía de Dios. Otra vez, el control de Dios, el gobierno de Dios sobre cada circunstancia. Pero aún este entendimiento de quién es Dios y cómo obra Dios dentro de su soberanía no fue algo que limitó a Pablo y decir, no, yo no voy a orar. Más bien lo empujaba a orar el entendimiento de quién era Dios. Mira lo que dice el versículo 30, otra vez, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí, que se esfuercen. Observa que la oración en la vida de Pablo no es una acción pasiva. Requiere una intencionalidad, requiere esfuerzo. De hecho, una de las ideas en el texto original es agonicen conmigo en oración. O literalmente el texto dice, peleen esta batalla juntamente conmigo. Esfuércense, agonicen, peleen junto conmigo esta batalla. Este es el corazón de Pablo en la oración. No era una superficial. Una oración donde él se esforzaba, donde él agonizaba, donde él peleaba delante del Señor. No con Dios,
Esta pelea que describe literalmente el texto original es una pelea en su mente, es una pelea en su corazón con pensamientos y motivaciones contrarias a quién es Dios. Pensamientos que a veces vienen y dicen, ¿será que Dios lo hace? ¿Será que Él va a responder? ¿Será que Dios puede intervenir? Esta es la pelea de Pablo. Y Pablo dice, entonces, esfuércense, agonicen conmigo. Quiero recordarte estas razones que había en el corazón de Pablo para orar. Solo las voy a citar porque ya los revisamos. Primero, dijimos que debemos orar porque Dios quiere que tengamos comunión con Él. Segundo, debemos orar para manifestar nuestra dependencia en Dios. Tercero, debemos orar porque la oración glorifica a Dios. Cuarto, debemos orar porque al hacerlo estamos sintonizando nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Nuestra voluntad la subordinamos a la voluntad de Dios. Quinto, debemos orar porque el Dios soberano escucha nuestras oraciones y Él en su palabra ha decretado, ha definido, ha determinado que la manera en la que nosotros debemos acercarnos a Él y tener comunión con Él es por medio de la oración. Y este medio, de alguna forma, de alguna manera soberana en el Señor, su gobierno y nuestras oraciones se entretejen para que Él haga o cumpla con sus propósitos. Y quiero aclarar que no es que mi oración en ese sentido hace cambiar el corazón del Padre, cambia su voluntad, cambia sus decretos, cambia su determinación. Mi oración me alinea a sus propósitos. Y esto es lo que Pablo necesitaba entender. Esto es lo que Pablo necesitaba más bien anclar en su corazón. Observa conmigo Salmos 34, versículos 15 al 19. Salmos 34, versículos 15 al 19. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal para cortar la tierra, de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. A mí me encanta una figura que pone John Stott. Él dice, cuando oras a tu Padre que está en los cielos, tu Padre te escucha como si no hubiera otro creyente orando en el planeta entero. Toda su atención está sobre ti. Todo lo que Dios es, lo pone delante de ti para prestarte atención, como si nadie más, dices todo, estuviese orando. Él es omnipresente. Él es omnipresente. Él está contigo en el lugar donde tú estás orando. Él está junto a ti. Su Espíritu Santo está en ti. Él escucha tu clamor y aun cuando no sabemos qué decir, Él escucha, decíamos, nuestro silencio. Aun cuando estás orando y las lágrimas corren por tus mejillas, Él entiende esas lágrimas, la causa y la razón. ¿Por qué? Él es tu Padre. Él es nuestro Padre. Él nos escucha. Y aun cuando digamos cosas que carecen probablemente de mucho sentido, mucha fuerza, mucha teología, mucha doctrina, y son palabras sencillas, Él te escucha. Él te escucha. Unos por los otros, sin lugar a dudas, sí, como que lo hacemos. Pero tú debes recordar una y otra vez que Él te escucha. Él te escucha. Segundo, las peticiones de Pablo y la providencia de Dios. Las peticiones de Pablo y la providencia de Dios. Versículo 31. Para que sea librado de los que son desobedientes en Judea y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con ustedes. Versículo 33. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Observa
estos tres motivos de oración o peticiones de Pablo. Versículo 31. Primero, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea. Segundo, que mi servicio en Jerusalén sea aceptable a los santos. Tercero, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con ustedes. Antes de mirar cómo es que Dios respondió estas oraciones de Pablo, quiero que podamos definir juntos qué es la providencia de Dios. Quiero dar un par de conceptos, quiero definir ese término providencia, porque eso nos va a ayudar a entender cómo es que Dios respondió estas oraciones de Pablo tomando control de cada circunstancia. El Catecismo de Heidelberg dice: es el poder todopoderoso y siempre presente de Dios, por el cual Dios sostiene en su mano el cielo y la tierra y todas las criaturas, y las gobierna de tal manera que las hojas y la hierba, la lluvia y la sequía, los años fructíferos y magros, la salud y la enfermedad, la prosperidad y la pobreza, de hecho, todas las cosas que nos acontecen no ocurren por azar, sino por su mano eternal. Esta es la providencia de Dios. El Catecismo de Westminster dice: la providencia de Dios no solo preserva y mantiene la existencia de todas sus criaturas, sino que también ordena, escucha bien, ordena todas las acciones de ellas para su propia gloria. Quiero darte dos definiciones más, porque todas tienen algo en común y espero que tú prestes mucha atención para poder ver este elemento en común que tienen. John Piper dice: Dios dirige y gobierna todas las cosas, de modo que nada se deja a la contingencia o al azar. MacArthur dice: Dios orquesta todas las contingencias, todos los pensamientos, todas las acciones para efectuar exactamente lo que Él quiere, cuando Él quiere, con quien quiere y donde quiere. Esta es la providencia de Dios. Mira conmigo Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas, no algunas, no parcialmente, todas las cosas, sin excepción alguna, en la vida de sus hijos, todas las cosas, buenas, no tan buenas, y circunstancias que desde nuestra perspectiva son malas probablemente, todas las circunstancias cooperan para bien. Observe el énfasis de Pablo: sabemos, estamos convencidos y persuadidos, tenemos plena certidumbre y convicción, seguridad de que Dios está en control. Dios está en control. Escucha, iglesia, Dios está en control de cada situación, cada aspecto, cada detalle en nuestras vidas. Esa es su providencia. Dios no es un espectador pasivo que esté en los cielos y a ver qué pasa en la vida de sus hijos. Dios no está de espectador echándote porras desde los cielos y diciéndote: échale ganas, mi hijo. No, no. Él interviene de manera directa en cada evento, de manera perfecta, para que sus propósitos en la vida de sus hijos se cumplan. Dios articula los hilos de la historia en tu vida para llevarte a sus propósitos. Esta es la providencia de Dios, actuando constantemente, activamente en nuestras vidas para llevarnos a sus propósitos siempre, siempre. Nuestro Padre, nuestro Dios soberano para con nosotros no es pasivo, no es pasivo.
Tú puedes sentir probablemente que en medio de tu dolor como que Dios no está, como que Dios no me escucha. En medio de la aflicción, en medio del dolor, puedes percibir probablemente que esto no está sucediendo en tu vida, que Dios probablemente no te esté escuchando, pero la palabra dice que Él opera de manera continua y perfecta, de manera providencial en nuestras vidas. No nos ha dejado, no nos desampara, no nos abandona. Él está en control de cada situación. La situación en la que hoy tú te encuentras, Él está en control. Lo que hoy estás viviendo está bajo su gobierno. Puedes estarla pasando mal, pero Dios está en control. Pueden ser tiempos de quietud, Dios está en control. Entonces, con esto en mente, empecemos a revisar estas peticiones de Pablo, versículo 31. Para que sea librado de los que son desobedientes en Judea. Que sea librado de los que son desobedientes en Judea. Por el libro de los Hechos, nosotros sabemos que tan pronto como Pablo llegó a Jerusalén, quería matarlo. ¿No es cierto? Su cabeza tenía precio. La cabeza de Pablo tenía precio. Hechos 21 dice que Pablo se encontraba en el templo de Jerusalén cuando una turba enorme de judíos se apoderó de él y lo arrastraron fuera del templo para matarlo. Pero el versículo 31 y 32 de Hechos capítulo 21 dice: mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando el pueblo vio al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Observa Hechos, capítulo 23, un poco más adelante, versículos 12 al 15. Cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Los que tramaron este plan eran más de 40 hombres, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nos hemos comprometido bajo solemne juramento a no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo. Ahora pues, ustedes y el concilio avisen al comandante para que lo haga comparecer ante ustedes, como si quisieran hacer alguna investigación más minuciosa para resolver su caso. Nosotros, por nuestra parte, estamos listos para matarlo antes de que llegue. ¿Notas lo que está sucediendo con Pablo? No solo es que Pablo llega a Jerusalén, sino es que lo toman, lo arrastran y lo iban a matar, lo estaban golpeando. Providencialmente se entera el comandante, manda unos soldados y rescatan a Pablo. Pero estos hombres judíos hacen un solemne juramento de matar a Pablo. Tú puedes mirar esto en tu mente. Te juro, yo sé que a veces escuchas esto, te juro que te voy a matar. No voy a comer y no voy a beber nada hasta verte muerto. Esto es lo que están diciendo de Pablo. Y la forma en que traman esto es dramática. Le dicen: a ver, sacerdotes, ustedes lo llaman como si fuese a compadecer. Como que ustedes quisieran interrogarlo, le dicen al comandante que traigan a Pablo, pero nosotros lo vamos a estar esperando en el camino para matarlo. Y somos 40 para asegurarnos que quede bien muerto. Pero había una iglesia en Roma que estaba orando por Pablo. Escucha la providencia de Dios en esto. Hechos capítulo 23. Versículos 16 y 17. Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y fue y entró al cuartel y dio aviso a Pablo.
Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleve este joven al comandante porque tiene algo que informarle. Ok, este joven va, informa y el comandante le dice que no diga nada a nadie. Y entonces llegamos al versículo 23, un poco más adelante, y dice: llamando a dos de los centuriones, dijo. Escucha esto que es extraordinario. ¿Recuerdas que los judíos eran 40? Mira la providencia de Dios. Y llamando a dos de los centuriones, dijo: preparen 200 soldados para las 9 de la noche. Y estos no eran bolivianos, estos llegaban en punto. 9 en punto de la noche iban a estar los 200 soldados esperando. Con 70 jinetes y 200 lanceros para que vayan a Cesarea. Versículo 24. Debían preparar también cabalgaduras para Pablo y llevarlo a salvo al gobernador Félix. Los hermanos de Roma estaban orando por Pablo y Dios, de manera soberana, de manera providencial, escuchó y en su soberana voluntad obró. ¿Qué hacen 40 contra 200 soldados, 200 lanceros, cabalgaduras para sacar a Pablo? Este es Dios. Este es Dios obrando a favor de sus hijos. Observa la segunda petición de Pablo. Versículo 31. Que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos. Tú recuerdas que los hermanos de Macedonia y Acaya, ellos prepararon una ofrenda más allá de sus propias necesidades. Tú recuerdas que revisamos esto. Los hermanos de Macedonia dijeron: por favor, Pablo, queremos ayudar. Y Pablo les decía: no, ya ayudaron suficiente, ustedes tienen necesidad. Y ellos decían: no, queremos dar más, queremos apoyar más. Tú recuerdas que aquello que movió el corazón de estos hermanos de Macedonia y Acaya fue la gracia. Esta gracia que ellos recibieron es la gracia que los impulsaba, aún en medio de sus necesidades, a velar por las necesidades de sus hermanos. Y tú recuerdas que esto trajo gozo a los de Macedonia. Y cuando Pablo entrega esta ofrenda a los de Jerusalén, les trae también gozo y profunda gratitud. Y los hermanos de Jerusalén empezaron a orar por los hermanos de Macedonia. Ahora observa Hechos, capítulo 21, versículos 17 al 20. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y a todos los ancianos, y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarles, comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Ellos, cuando lo oyeron, ¿qué hicieron? Glorificaron a Dios. Tú observas la respuesta a las oraciones de la iglesia en Roma. Dios providencialmente moviéndose en los corazones de los creyentes judíos en Jerusalén para que reciban con gozo una ofrenda. Porque esta era la preocupación de Pablo, que siendo judíos creyentes, todavía persistan en un rechazo hacia los creyentes gentiles. Tercera petición, versículo 32. Y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con ustedes. Yo no sé si podemos mirar el corazón de Pablo en este versículo. Él se miraba a sí mismo como un supercreyente, como un creyente de otra dimensión, de otro nivel, como un superapóstol. No, Pablo entendía que él necesitaba de sus hermanos. Pablo entendía que él requería que sus hermanos junto con él puedan orar por las múltiples necesidades que estaban pasando. Pablo expresa la necesidad de su corazón al momento de decir: quiero estar con ustedes para ser confortado por ustedes, para ser ministrado por ustedes. La pregunta es: ¿respondió Dios esta oración? Estando Pablo en Cesarea, bajo la custodia de Festo, el gobernador, los judíos nuevamente
se presentaron para acusar a Pablo. Pero como Pablo era ciudadano romano, él apeló a esa ciudadanía. Él tenía una doble nacionalidad, no olvides. Él apela a su ciudadanía como romano, apela al César. Y fue por causa de esa apelación que Pablo, de manera providencial, es llevado desde Jerusalén a Roma. Mira lo que dice Hechos, capítulo 28, versículo 15. Al tener noticia de nuestra llegada, Pablo y en Roma, los hermanos vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando Pablo los vio, cobró ánimo. Esta es la misteriosa voluntad de Dios entretejida con las oraciones de sus hijos, entretejida con el desarrollo de la historia de Dios en la vida de sus hijos, orquestando cada circunstancia para su gloria de manera providencial. Cuando nosotros oramos, lo que estamos haciendo es alinearnos a los propósitos de Dios y descansamos en su providencia. Eso es lo que hacemos cuando oramos. Expresamos nuestra necesidad, expresamos nuestra dependencia, descansamos en que todo lo que Él va a hacer es bueno, aunque yo no lo entienda en su momento, pero es bueno, porque Él es sabio, yo no. Él es eterno, yo no. Él es omnisciente, yo no. Pero cuando oro, mi corazón puede descansar en Él, por eso oramos. Y este era el sentido de la oración de Pablo. Permíteme resumir todo esto, porque lo que Dios hizo a lo largo de estas tres peticiones no solo movió a la iglesia en Roma para orar por Pablo, sino como hemos descrito, Dios obró de manera providencial en cada circunstancia. Fue Dios el que obró en los creyentes de Jerusalén, eliminando prejuicios para que recibieran con gozo la ofrenda de Pablo. Obró en los soldados romanos para salvar a Pablo de la turba. Obró Dios para salvar a Pablo 3 veces de ser linchado y 1 vez de ser azotado. Movió las circunstancias para que el sobrino de Pablo se enterara de la conspiración para matar a Pablo. Fue Dios el que inclinó el corazón del comandante para ordenar que se llevaran a Pablo a la ciudad de Cesarea, donde luego, por la acusación de los judíos, Pablo tuvo que apelar al César y ser puesto en resguardo. Dios no solo preservó providencialmente la vida de Pablo a pesar de haber sido agredido, sino que usó esa misma agresión para desencadenar una serie de eventos que dieron como resultado que Pablo llegara finalmente, escucha, para que Pablo finalmente llegara a Roma y custodiado. Es cierto que Pablo llegó a Roma preso, pero si miramos con mayor detalle los hechos desde la perspectiva de Dios, porque mirar desde nuestra perspectiva y mirar lo que Pablo pasó, uno podría sentir dolor, podría sentir frustración, pero estamos orando y lo meten a la cárcel. Pero estamos orando y una turba lo ve. No. Las circunstancias de la vida deben ser vistas desde la perspectiva de Dios. Cada circunstancia en nuestras vidas debe ser leída bajo los lentes, bajo la visión de nuestro buen Dios. Entonces observa lo que ha sucedido. Primero, viajó gratis a costa del Imperio Romano. A Pablo no le costó nada ese viaje. Segundo, recuerda que los viajes, como describimos al inicio, eran muy peligrosos. Pero él viajó custodiado con un grupo de soldados a su disposición.
Tercero, todas estas acciones de Dios hizo posible, escucha por favor, todas estas acciones de Dios hizo posible que el evangelio llegara a la casa del César en Roma. Escribiendo Pablo desde la prisión a los hermanos filipenses, él escribe lo siguiente, y cito alrededor de John Stott. Él dice, escribiendo desde la prisión, Pablo dice a los filipenses que la causa de su apresamiento había llegado a ser notoria a toda la guardia pretoriana. Ellos sabían que Pablo estaba preso por causa del evangelio, no porque era un delincuente. Estos soldados que custodiaban a Pablo no solamente tenían que escuchar el evangelio una y otra vez. De hecho, tuvieron que escuchar la carta a los romanos enterita cuando Pablo se la dictaba a Lucas. Fin de la cita. Los soldados que custodiaban a Pablo pudieron ver el carácter de Pablo en medio de la aflicción. Y no hay un solo texto que diga que Pablo, en alguna de sus prisiones, en algún momento de peligro, él se haya quejado. Y eso es lo que observaban los soldados romanos. Y este asunto de Pablo, como señalamos, llegó a la casa del César. Y escucha entonces lo que Pablo escribe en Filipenses capítulo 4, versículos 21 al 23. Filipenses capítulo 4, versículos 21 al 23. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo, escucha bien, los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, especialmente ¿quiénes? Los de la casa de César. ¿Miras la mano de Dios? Horizontalmente parece una tragedia lo que vivió Pablo, pero no desde la perspectiva de Dios. Pablo está llamando a estos hombres de la casa del César que llegaron al evangelio. Les dice, estos hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Escucha, iglesia, todo coopera providencialmente para la gloria de Dios y nuestro bien. Todo. Los creyentes de Roma se unieron a Pablo en oración pidiendo que Pablo llegara a Roma. Excelente. Pero Dios definió la forma, los medios, conforme sus propósitos en gloria. Mira cómo cierra Pablo esto. El Dios de paz sea con todos ustedes. El Dios de paz sea con todos ustedes. Esta no es una expresión arbitraria de Pablo. Esta no es solo una frase recurrente en la mente de Pablo al momento de decir el Dios de paz sea con ustedes. No, Pablo tiene claridad de lo que a él le esperaba. Recuerda que él estaba enfrentando peligros en su viaje a Jerusalén. El peligro de que su cabeza tenía precio, y la descripción en Hechos nos narra que efectivamente trataron de matarlo. Pero también tenía temor en su corazón respecto a que si la ofrenda iba a ser recibida o no. Esta expresión, el Dios de paz sea con todos ustedes, lo que Pablo está diciendo de una manera extraordinaria es: en medio de la aflicción, en medio de la incertidumbre, la paz de Dios esté con ustedes. En medio de no saber, Pablo, de yo no saber exactamente lo que me espera, porque entiendo que mi cabeza tiene precio, entiendo que los hermanos podrían rechazar la ofrenda, entiendo que debo moverme desde Jerusalén hasta España, pero quiero verlos en Roma. Son más o menos 4,000 y feria kilómetros de distancia. La paz de Dios esté. La paz de Dios esté. El shalom
de Dios esté con ustedes. La paz y el bienestar de Dios esté con ustedes. Escucha bien. No solo Pablo se refiere al deseo de la ausencia de conflictos, de la ausencia de preocupaciones, de la ausencia de incertidumbre. Lo que Pablo está diciendo es: en medio de esas circunstancias, en medio de tus temores, en medio de la no claridad respecto a lo que va a suceder mañana, el Dios de paz está con ustedes. El Dios de paz está con ustedes. Permíteme cerrar, darte algunas conclusiones de cómo debemos vivir a la luz de lo que Pablo nos ha hablado. Es verdad que nosotros no podemos entender plena y completamente cómo encajan, cuadran nuestras oraciones en los planes soberanos de Dios. Pero lo que Él nos dice es que oremos. Él nos dice que oremos. Y observa 1 Tesalonicenses 5, versículos 16, 18. Dice la palabra: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Lucas 18:1, Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar cuando se sientan tristes, cuando se sientan deprimidos, cuando las cosas no estén saliendo mal. No, el texto dice orar en todo tiempo y no desfallecer. Efesios 6:18, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Colosenses 4:2, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Iglesia, convierte todas tus preocupaciones, todo tu dolor, toda tu incertidumbre, todas tus tentaciones, todos tus planes en oración delante del Señor, confiando en la providencia de Dios, confiando en que Él es nuestro Padre y está articulando cada circunstancia en nuestras vidas para que Él haga conforme su voluntad. Yo sé que algunos dicen que la oración tiene poder. La respuesta es no. La oración no tiene ningún poder. Pero al Dios a quien oramos, Él es todopoderoso. No sé si notas la diferencia. Tu oración en sí misma carece de poder. No es como esas frases de: hermano, orámelo porque tus oraciones tienen poder. No, no. Nosotros oramos al Dios que es poderoso. Nosotros oramos al Dios que es soberano. Nosotros oramos al Dios que providencialmente se mueve activamente en la vida de sus hijos. Nosotros oramos para ver desplegado su gracia, su poder, su misericordia, su fidelidad. Pero iglesia, escucha, aunque muchas veces no oramos como deberíamos, y aunque a veces no clamamos como deberíamos, y no perseveramos en oración como deberíamos, Él sigue siendo poderoso, Él sigue siendo misericordioso, Él sigue siendo fiel, Él sigue proveyendo, Él sigue dándonos todo cuanto necesitamos. Déjame cerrar con Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21.
y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.